Bueno, estamos en la región muy preocupados por lo que está pasando en Perú. Está en línea Sandra Guerra, que ella es consultora peruana en comunicación de gobierno. Le agradecemos, por supuesto, el tiempo y los conceptos. Sandra, ¿cómo le va? Bienvenida, esto es Radio Sarmiento de San Juan, Argentina. Buenos días, un gusto estar con ustedes. Sí, en efecto, estamos pasando tiempos difíciles en Perú por las protestas y bueno, el desgobierno que se vive desde los 8 meses que ya lleva Pedro Castillo en el poder. A ver, primero un poco sabemos lo que se han publicado por los medios, por supuesto, pero siempre es bueno que alguien que está en el lugar nos termine de confirmar lo que decimos los medios. ¿Qué es lo que ha provocado la situación en la que hoy está Perú y cuál es justamente la situación en la cual está ese país? Bueno, ya existía un descontento de más del 60% de la población según las encuestas desde los 3 primeros meses de gobierno, pero... Sandra, ¿nos escucha? Podríamos decir que esto se acrecentó por un paro de agricultores y transportistas, ¿no? Básicamente los agricultores, porque el precio de fertilizantes, insumos agrícolas se triplicó. También tiene que ver esto, la situación de la guerra y, digamos, cómo afectó económicamente a nivel mundial. Pero básicamente también que no existió un plan de prevención o un proyecto para poner a buen recaudo el tema de la economía en Perú. Y por otro lado están los transportistas de diversas regiones del país. No solamente hablamos de la marcha masiva que todos han visto en la capital del Perú el día de ayer. Y bueno, los transportistas tienen un pliego de reclamos variados que van desde la revisión de contrato de concesiones, de peajes, tiene que ver con la ley del conductor, de pronto condonar multas durante la pandemia y bueno, una serie de reclamos. Bien. Estos reclamos mal manejados o no atendidos a nivel técnico ni político por el Ejecutivo y por las diversas carteras implicadas en transportes y agricultura, por ejemplo, pues incendió aún más, digamos, la indignación de este sector que empezó a protestar ya no tan pacíficamente. Y han habido en estas regiones, básicamente en Huánuco, donde fue el epicentro, ya 5 muertos. Y hoy continúan las protestas, se suman esta mañana a 2 muertos más en otra región, en una región muy cercana a Lima, que es Ica. Y en paralelo a esto, diversas regiones van levantándose por reclamos y situaciones similares. Si no es esto, son temas básicamente por el alza de precios de la canasta familiar. Los precios han subido, vamos a decir, no considerablemente, pero podríamos hablar de un 20%, para entenderlo de modo simple, de los productos básicos, pollo, huevo, harina, trigo y obviamente la gasolina. La gasolina, pues ustedes saben que sube todo. El presidente lo que dijo frente a estas protestas era que era la oposición, los fujimoristas, gente pagada y bueno, esto obviamente indignó mucho más a este gremio de agricultores, transportistas, que se sintieron obviamente humillados ante una crisis pésimamente gestionada. Y bueno, ayer lo que pasó en Lima es que amanecimos con un decreto que aplicaba toque de queda, inmovilización por 24 horas. Esto empezó a las 2 de la mañana, por tanto mucha gente que empieza los trabajos de madrugada, el sector de venta de alimentos, por ejemplo, pues desconocía, mucha gente incluso ha ido a trabajar y se encontró con que Lima estaba paralizada, no había taxis, transporte público y había un toque de queda. Esto, digamos, rebasó los límites y la paciencia del limeño. Digo limeño porque en realidad en Lima vive muchísima gente de provincia, más de la mitad de la población de Lima es de provincia. Entonces Lima es un poco el rostro del Perú, pero obviamente no es el Perú, pero sí es una foto clarísima de todas las clases sociales de este país. Y bueno, esto fue cayendo, digamos, la gente no aplicó porque hay una carencia de liderazgo del gobierno
no se sometió a estas reglas y salió a marchar desde sus diferentes distritos de todas las clases sociales a pie, porque no había un transporte, y a esto de las 5 p.m. Ejecutivo se reunió, presidente con el Legislativo, donde, digamos, anularon esta medida que fue absurda, que no tenía una explicación ni una comunicación clara del por qué se había bloqueado Lima. Indicaron a grosso modo, de manera muy escueta, que tenían información de inteligencia que en Lima iba a haber desmanes, saqueos, vándalos, digamos, en la ciudad, y por ello habían paralizado Lima, pero realmente no tenía un piso argumentativo sólido esta información, ni fue comunicada adecuadamente, por lo que la población, digamos, no se creyó esta historia, por así llamarlo, y simplemente salió. La marcha no terminó tan pacíficamente, empezó muy bien, muchísima gente, las fotografías así lo pueden demostrar y los videos, pero ya terminando esta marcha sí han habido vándalos que han incendiado, han tirado piedras básicamente a los policías, hay 25 policías heridos, ningún muerto en la capital, por lo menos no por estas marchas, y lo que siguió es que sí, o sea, ustedes entenderán que ante una situación límite donde acabamos de salir de estado de emergencia por la delincuencia, el alza de precios, obviamente la gente está indignada, claro, y mucha gente está entrando en pobreza, ¿sí? Así para llamarlo claramente, sí, en Lima, y no alcanza el monto usual para la compra habitual. Entonces, Sandra, esto indigna, obviamente, sí. Quiero preguntarle, ¿tiene apoyo político Castillo de la izquierda o lo ha perdido también? Bueno, este parlamento está atomizado, son 9 bancadas de 130 curules, y Perú Libre, que es el partido de Pedro Castillo que lo llevó al poder en calidad de invitado, que es donde lo preside Vladimir Cerrón, son 37 de 130. Los 37 están unidos aún, digamos, votan en bloque, operan en bloque. Hay, digamos, rencillas internas que se han develado, por así llamarlo, pero es el único apoyo que tendría la población que lo votó, básicamente hablando de esta región Junín, donde murieron 5, fue el bastión de Perú Libre. Digamos que Junín apoyó masivamente a Pedro Castillo, ya no está. Tiene apoyo parcial de la izquierda, entendamos que no hay una sola izquierda en ningún lugar del mundo, en realidad. Sí. Y esta izquierda, digamos atípica, enrarecida, que es la de Castillo, que, son comunistas, izquierda radical, en verdad no se sabe. Para muchos simplemente son una banda de delincuentes porque tienen múltiples denuncias e investigaciones. Pero hay otra izquierda, digamos los denominados caviares del Perú, que es una izquierda más de centro, menos conservadora, que ya lo cuestiona. Verónica Mendoza, por ejemplo, que es izquierda, salió, digamos, a cuestionarlo. Mucha gente está, como decimos en el Perú, dando el barco, y las izquierdas se están fragmentando, por así llamarlo, pero la izquierda del partido, la pseudodenominada izquierda del partido de Castillo, aún está sólida, aún es mayoría en el Congreso, pero no es una mayoría abrumadora como lo fue, por ejemplo, Fuerza Popular de los Fujimoristas hacia 2 congresos que eran 72 de 130. Entonces, la vacancia, justamente por ello, no alcanza aún los votos. Se habla hoy día de un tercer intento de moción de vacancia, pero básicamente lo que vemos es que el Perú se está desbordando en problemas sociales y muertes, y esto podría ser el fin de Pedro Castillo, porque mucha gente no quiere al Congreso. La gran mayoría que no quiere a Pedro Castillo, tampoco quiere al Congreso, porque ha demostrado que no es consecuente, y es un Congreso que se abstiene a la hora de votar. Digamos, es muy turbio y muy extraño el comportamiento, Sandra, de este Congreso, que y a su entender, tiempo, ¿no? A su entender, Sandra, con este panorama, ¿cuánto tiempo más aguanta esta situación? Si realmente seguimos con esta retahíla de muertes,
y desmanes y protestas, obviamente esto va a terminar en una situación de golpe de Estado. Se habla de golpe, se habla de, digamos, una insurgencia civil, se habla de pronto sacar, digamos, de modos no legítimos al presidente y al Congreso. Se habla obviamente de vacancia. El escenario o cuál sería el final no lo sé, pero definitivamente lo que tengo claro es que en esta situación no podemos subsistir, no podemos resistir. Ya Lima, que era, digamos, la ciudad, por así llamarlo, que no se había levantado aún, ya lo hizo. Ayer salió masivamente, a pesar de las limitaciones de transporte, se fue caminando. Digamos que el peruano ya abrió los ojos y definitivamente no quiere a este gobierno, pero hay un sector aún que, digamos, no podría decir minoritario, pero obviamente es menos que los que desean la salida de Castillo. La consigna, los hashtags, las tendencias en redes son renuncia a Castillo, porque la vacancia tiene un costo político muy alto, ¿no? Y bueno, lo que la población en su mayoría desea es elecciones, adelantar las elecciones, hacer un ajuste digamos, a las normas de la Constitución, hacer un ajuste, porque también existe la posibilidad de adelanto de elecciones y que se vayan todos. No quiere al Congreso, no quiere al presidente, y bueno, esta es la situación. Bien. Yo particularmente no veo que Pedro Castillo pueda terminar su gestión. Las crisis son cada día más, llegan a picos que parecen que son lo último y luego se apagan un poco y luego pasan apenas 3, 4, 5 días, vuelve otro tema. Y bueno, este tema es imparable porque ustedes entenderán que cuando ya choca con el bolsillo del ciudadano, digamos, con la economía, ya es una fibra insalvable, es muy sensible. Lo que están haciendo ahora es, digamos, anular impuestos, ver paños de agua fría que pueden ser una bomba de tiempo a mediano plazo porque alguien los tiene que pagar, y estamos entrando, digamos, en soluciones cortoplacistas que no van a resistir. Sandra, ha sido muy clara, le agradecemos mucho los conceptos y el tiempo, es muy amable. Muchísimas gracias a ustedes, buen día. Hasta luego. Ahí estaba Sandra Guerra, que es consultora peruana en comunicación.